Esta serie Esenciales trata de cómo nosotros podemos crecer en la vida cristiana a pesar de cualquier circunstancia que venga. Y hemos hablado cómo, entre otras cosas, la Biblia clasifica a los creyentes de dos maneras. Uno, aquellos que basan su fe, que basan su vida y que están plantados en el desierto, en la arena seca, y que son como la zarza, como el tamo que se lleva el viento. Han decidido quedarse en el desierto. Pero hay otros que han decidido hundir sus raíces en el suelo nutricio de la palabra de Dios junto al río. Y dice, y aunque venga, dice Jeremías capítulo 17, y aunque venga la sequedad, aunque venga el verano, aunque haya sequía, aún así se mantendrá verde. Los cristianos vamos a pasar por tribulación, por dificultades, pero si tú hundes tus raíces en la palabra del Señor, que es nuestro primer esencial, tú vas a poder dar fruto. Es lo que hemos estado hablando. También les contaba la historia o la leyenda de aquella flota noratlántica de los Estados Unidos que en una noche muy oscura de bruma y que no se veía absolutamente nada, ellos alcanzaron a ver un faro a lo lejos, al horizonte. Y entonces el comandante de la nave principal manda una onda de radio a donde viene la luz y le dicen, gire 15 grados a la derecha. Y entonces de allá de la luz le dicen, no, gire usted 15 grados a la izquierda. Y así estuvieron un buen tiempo en contrapunteo. Y entonces el jefe del comando norte del noratlántico de la naval, él le dice, nosotros tenemos varios destructores y tenemos transatlánticos y tenemos submarinos y somos la flota más poderosa del mundo. O se mueve o lo quitamos. Y entonces de la luz le responden, somos el faro anclado en el continente, rodeado de piedras y de montañas, haga lo que quiera. Y decíamos que a veces nosotros somos como esas naves que no tienen un piso firme, sino que están en medio de la turbulencia del mar y se atreven a desafiar a alguien que está bien cimentado y bien parado encima del continente y protegido por rocas. Pues ese fundamento firme y conmovible, eterno, es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta. Y una verdad absoluta es un tipo de verdad que es cierto para todo tipo de persona, en toda cultura y en todo lugar. Y en esos tiempos de posverdad, donde se reconoce que quizás hay alguna verdad, pero no me interesa esa verdad porque lo que me interesa es mi verdad, la cual puede ser cambiante. Hoy puedo ser niño, mañana puedo ser niña, pasado mañana puedo ser árbol. En medio de esta pandemia de verdad que nos tiene rodeados, hay un faro que permanece firme y es la palabra del Señor. En tiempos cambiantes, los creyentes debemos permanecer anclados en la verdad absoluta. Y necesitamos que esa verdad absoluta venga a nuestra vida y a nuestro corazón. Y esa verdad absoluta no es una filosofía. Esa verdad absoluta hemos dicho que es una persona. Quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero él no solamente él aseveró esa verdad, sino que él demostró con hechos poderosos del Espíritu Santo que él era quien decía ser. No solamente cumplió todas las profecías del Tanakh, del Antiguo Testamento, una por una, y todas ellas en su conjunto, sino que hizo milagros como nadie había hecho. Resucitó muertos, calmó los vientos y la mar, echó fuera los demonios. Y él mismo dijo que al tercer día iba a resucitar. Y para que se cumpliese la escritura, él resucitó al tercer día. También hemos estado viendo en las semanas anteriores como en Segundo de Crónicas nos hablan de los reyes de Judá y de Israel y cómo muchos de estos reyes se alejaron de la presencia del Señor. Y murió uno de los reyes, lo mataron y en lugar de él quedó un niño de 8 años. Obviamente él no estaba gobernando, él estaba bajo el cuidado de tutores, pero al final de cuentas, bajo esos tutores, él tomaba decisiones. Y entonces él ordena arreglar el templo porque estaba en ruinas. Y mientras están arreglando el templo, encuentran los rollos de la Torá. Se cree que lo que encontraron fue el libro de Deuteronomio, la segunda repetición de la ley dada inicialmente
en Éxodo y en Levítico, y entonces en Deuteronomio encuentran esos rollos, y él empieza a leer esos rollos y se quebranta y convoca a toda la nación de Israel a volverse al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ese es un llamado radical a regresar a la Biblia. Y decía en aquella ocasión que es muy interesante que la Biblia no se perdió en un bar, la Biblia no se perdió en una universidad atea, la Biblia se perdió en el templo. En el templo se perdió la escritura, porque hoy en día hay mucha psicología y mucha filosofía en el templo y hemos dejado la Biblia y necesitamos volver a la eterna palabra de Dios, que es nuestro manual de fe y conducta. Entonces, para ello, hoy vamos al Nuevo Testamento, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta epístola fue escrita, como ya lo dije, por el apóstol Pablo más o menos en el año 64 después del Señor Jesucristo. Y esta es la última epístola del apóstol Pablo. Él sabe que va a morir, se percibe que él estaba muy enfermo, él venía muy enfermo, y él está notando en su vida, y lo sabemos por lo que él mismo escribe, por la evidencia interna de la epístola a Timoteo, de que él percibe que está muriendo. Pero no solamente está muriendo, sino que está encarcelado. Pero no solamente está encarcelado, sino que está esperando el veredicto de Nerón para ser decapitado, como posteriormente lo hicieron. Entonces, esta es la última carta del apóstol Pablo, la carta más madura de él, pero también es una carta muy personal escrita a Timoteo. Pablo sabe que está en sus últimos días, y una persona cuando está muriendo, pero está consciente, trata de arreglar todas sus cosas antes de morir. Y él piensa, ¿cómo hago para que el cristianismo siga adelante? ¿Cómo hago para que el cristianismo se mantenga? ¿Cómo hago para que la antorcha siga encendida, para que el legado sea pasado de la mejor manera? Entonces, lo que usted y yo vamos a leer el día de hoy es de vital importancia, porque es la carta escrita por un hombre maduro en la fe, que está dando sus últimas palabras para que el cristianismo no cese y no se acabe. Es el último recurso de pasar la posta, de pasar el legado, de pasar la antorcha a la siguiente generación. Escuchemos entonces las palabras de un hombre cercano a la muerte. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es un llamado radical de Pablo a Timoteo y a las generaciones siguientes. Toda la escritura, no la que te conviene, no la que me conviene. Hay personas que creen que están en uno de esos restaurantes donde uno escoge la comida, ¿verdad? En un buffet, y entonces escojo los versículos de la Biblia que me gustan. No, toda la escritura es inspirada por el Señor. Toda la escritura es inspirada por Él. Y entonces Él escribe a Timoteo y le dice cómo debe comportarse Timoteo. Y escribe con la urgencia de continuar la tarea encomendada por el Señor Jesucristo en la gran comisión a sus discípulos, a Timoteo y a todos nosotros. ¿Qué debe hacer Timoteo entonces en Éfeso, donde él estaba trabajando en la obra del Señor? Timoteo debe mantener la fe en Éfeso y en el mundo conocido de ese momento. ¿Y qué es lo que debe enseñar? Debe enseñar acerca de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y el motivo por el cual fue escrito esta carta, ya lo dije una parte de él, para pasar la posta, pero también porque en Éfeso se estaban levantando falsas doctrinas y falsos maestros tratando de dañar lo que era la verdad del Señor. Y entonces Pablo, como guarda de la sana doctrina, encomienda a Timoteo que se mantenga firme en los fundamentos eternos, en los esenciales. Pablo le dice: mantente firme en los esenciales. Y Pablo le hace un llamado a Timoteo que se mantenga firme también en su rol de discípulo y todo lo que esto conlleva, que significa padecer por Cristo y sufrir por Cristo y morir por Cristo. Y el llamado de Jesús de Nazaret
a sus seguidores que se dicen cristianos, también es a padecer, a sufrir y a extender el reino de los cielos a toda criatura. No solamente a ponerse camisetas que digan soy cristiano. De eso no se trata la vida cristiana. Es un llamado radical a entregar la vida a Jesucristo. Solo la Escritura es ese faro firme que tiene la palabra venida del Padre y que nos puede mostrar el camino en una noche oscura y brumosa. En el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos en el versículo 3 al 5. Timoteo debe saber esto, que vendrán al final de los tiempos, tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres peligrosos. Son tiempos peligrosos porque habrá hombres peligrosos, amadores de sí mismos y de los placeres más que del Señor. Esos tiempos serán peligrosos para aquellos que quieran compartir la sana doctrina, que quieran predicar el evangelio de verdad. Algunos han optado por un evangelio light, un evangelio donde la gente no se incomoda, donde la gente está cómoda y segura, pero que no mantienen la verdad absoluta del evangelio. Ya no se habla y ya no se predica en algunos púlpitos acerca del arrepentimiento y de que nos tenemos que volver a Dios y que debemos dejar nuestro pecado, sino que predicaciones motivacionales, eres un campeón, te va a ir bien, tú vas a estar bien, like y cosas así por el estilo, y una música que nos haga sentir cómodos y luces y humo donde todo el mundo salga cómodo, pero sin ser transformada su vida. Por eso es un llamado radical. Quizás algún seguidor de la posverdad, si Pablo estuviera vivo, le diría: Pablo, no juzgues, no hay que juzgar, no juzgues a Himeneo ni a Fileto. Ellos están allí en la epístola de Timoteo. Oh Pablo, tu postura es muy conservadora. Yo siento que mi verdad y mi postura es diferente a la tuya. Tu verdad es una y la mía es otra. Pero mire lo que dice el versículo 12 de ahí de Timoteo: los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice que los que quieran seguir a Cristo serán millonarios. No dice que serán campeones. Dice que quien quiera seguir al Mesías padecerá persecución. Es lo que dice la palabra. Perdóneme que no sea un mensaje motivador, pero es lo que dice la palabra. Y es tan importante porque es la palabra de un hombre moribundo que le está pasando un legado a la siguiente generación. Y ese legado tiene que ser la verdad de Dios. No para enriquecerse, sino para vivir una vida santa que transforme la sociedad en la cual está inmerso. Es el evangelio de justicia, es el evangelio de verdad. Pablo está llamando a Timoteo a ser fiel a toda la escritura, lo que implica padecer por el reino de Dios. Pero no solamente lo está llamando a padecer, sino a no temer, pues Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que dice la escritura. El apóstol le pasa el legado y le dice: obedece el mandato del Mesías de hacer discípulos a todas las naciones. Pablo le escribe a Timoteo. En el año 67 después de Cristo, Pablo es decapitado por el evangelio. Por lo anterior, Pablo necesita pasar ese legado y pasarlo de la mejor manera. Muchas empresas, muchos negocios familiares, muchos planes de renovación urbana, planes benéficos, murieron con sus creadores y sus inventores, porque no pasaron el legado, porque no pasaron la antorcha, porque ellos eran los genios, pero nunca delegaron, nunca formaron una siguiente generación con los principios, con la ética, con la visión y la misión de la empresa. Pablo sabe que necesita pasar completamente el evangelio de la gracia de Dios y el llamado a ser santo. Pablo entonces le está animando a Timoteo a recordar el reino de Dios. Y Dios en el siglo XXI nos está diciendo a nosotros: ¿de qué fuiste salvo? Creyente que me estás viendo allá y que está aquí presente, ¿de qué fuiste salvo? ¿Del infierno? Sí. ¿De la condenación? Sí. Pero ¿sabes de qué fuiste salvo? A veces no pensamos en eso. Fuiste salvo de Dios, de la ira de Dios. Es lo que dice la Biblia. Sí.
Por haberte arrepentido fuiste salvo de la ira de Dios, porque si no te arrepientes morirás en tus delitos y pecados. Es lo que dice la Escritura. Del juicio de Dios. Y la Biblia dice que Él está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Uy, hermano, esto no es light. Uy, esto es difícil de digerir. Sí lo es. Porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿De qué fuiste salvo? Ahora, ¿para qué fuiste salvo? ¿Para qué fuiste salvo? ¿Para estar a la moda? Porque hoy en día el cristianismo, ir a una iglesia que no te cambia ni te transforma, pero se canta bonito, es light, es nice. Pero es que el llamado es a morir y a reproducirnos en las vidas de otros. Ese es el llamado del evangelio, a reproducirnos en las vidas de otros. Pero tenemos show y ahí nos sentimos bien. Y hacer show es muy fácil. Morir a nosotros mismos sí que es difícil. Pero no solamente es un llamado radical, en segundo lugar es una encomienda vital. Segunda de Timoteo 2:2. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encomienda a otros, que sean hombres fieles. No dice que tengan dinero, no dice que canten bonito, no dice que prediquen bonito, no dice que vengan bien vestidos a la iglesia, no dice que sean políticos ni que sean educados, sino que sean fieles. Para llevar la gran comisión necesitamos que la gente que reciba la posta sea fiel y sea idóneo, hayan sido capacitados para que ellos se queden con el legado, no, para que estén listos para pasarlo a su vez a la siguiente generación. La gran comisión entonces depende de la soberanía de Dios y de la obediencia de los creyentes, entrenados y dispuestos a pasar la antorcha a la siguiente generación. ¿Cómo Pablo se refiere a la Biblia en las epístolas de Timoteo? Es interesante cómo Pablo se refiere a la Biblia. De varias maneras él llama a la Biblia, estamos en esenciales, y volver a la Biblia es esencial. Mire, primero le llama sana doctrina, 1 de Timoteo 1:10. Segundo, palabra fiel, 1 de Timoteo 1:15. Tercero, la enseñanza, 1 de Timoteo 4:16. Cuarto, la buena enseñanza, 1 de Timoteo 4:6. Quinto, la enseñanza de la piedad, 1 de Timoteo 6:3. Sexto, las sanas palabras, allí mismo, 2 de Timoteo 1:13. Séptimo, lo que Dios te ha encomendado, 1 de Timoteo 6:20. Octavo, la fe, 1 de Timoteo 1:5, 1:19, 3:9, 3:13, 4:1. 4:6, 5:8, 6:10, 12, 21, 2 de Timoteo 3:10, 2 de Timoteo 4:7. Está inundado 1 y 2 de Timoteo de la palabra de Dios. Timoteo, debes predicar la palabra del Señor, no emociones, no dinero, la palabra del Señor. Necesitamos regresar a los fundamentos, a la palabra del Señor. Es vital pasar a la siguiente generación el contenido completo, la verdad absoluta, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las nuevas generaciones solamente serán salvas entonces por el poder de Dios, por el dinamis de Dios. Y este contenido doctrinal debe ser conservado, 1 de Timoteo 6:20, debe ser guardado, 2 de Timoteo 4:7, debe ser sostenido con firmeza, Tito 1:9, y debe ser confiado a personas fieles, 2 de Timoteo 2:2. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué debemos decirle a los demás? 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo. No dice acuérdate de las 613 leyes, de los mitzvot del Antiguo Testamento. Acuérdate de la manera como tienes que vestirte. No. No le dice acuérdate de que tienes que guardar la fiesta de tal manera para pasar el legado, para que la siguiente generación entienda que es lo principal. Acuérdate de Jesucristo. A quien debemos pasar no es a nuestra denominación, no es a nuestra manera de pensar, no es nuestro partido político. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo. A quien tienes que predicar es a Jesucristo y a este resucitado. ¿Puedes decir amén? Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces Pablo no le dice a Timoteo mantén las tradiciones, el orden, la decencia. No hay que levantar la voz. El mensaje debe tener 3 puntos.
No, Pablo habla de Jesucristo, predica de Jesucristo, enseña acerca de Jesucristo, porque a todos los creyentes se les ha encomendado el querigma, el evangelio. Debemos entonces proteger el evangelio, guardar el evangelio y heredar el evangelio a la siguiente generación. Es una encomienda vital, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien quien está bajo discipulado, alguien lo está discipulando, está siendo animado y supervisado por un creyente maduro, pero que también está dispuesto a discipular a otros. El discipulado no es transmisión de información, el discipulado es transformación de persona, de carácter, es transmisión de vida a otras personas y enseñarles a pasar la antorcha. Primero, es un llamado radical. Segundo, es una encomienda vital. Y en tercer lugar, hay un recurso esencial con que las personas cuentan. Segunda de Timoteo 3:15 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Su madre Loida, su abuela Eunice, lo criaron en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Pero habiendo conocido el Antiguo Testamento, que es palabra del Señor, luego conoció a la persona de Jesús a través del apóstol Pablo y sus ojos fueron abiertos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada creyente debe hacer de la escritura su recurso más esencial. La escritura que leían en ese entonces Pablo y Timoteo era el Antiguo Testamento, y Timoteo debe permanecer firme en esa fe. Pero el Antiguo Testamento profetiza que va a venir el Mesías, el ungido, el Masaya, el Cristo, y vino. Entonces, usa el Antiguo Testamento para demostrar que ya vino Jesús y habla de Jesús. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, siembra la semilla preciosa. Timoteo, habla de Cristo. No te dé vergüenza. No te dé vergüenza. Pasa el evangelio, no tengas temor. Va a venir persecución, pero no temas. Mantente, persevera en lo que has aprendido del Señor, de su palabra, y que todas estas profecías del Antiguo Testamento se han cumplido fielmente en la persona de Jesús. El versículo 15 dice que la escritura te hace sabio para la salvación, no porque la observancia de las 613 leyes del Antiguo Testamento te salvan, sino porque ellas son como un ayo, como un tutor, como un mentor que te toma de la mano para llevarte a Cristo, a Jesús el Mesías. Dice que la escritura te hace sabio, porque nos hace entender que tú necesitas un cordero sustituto que muera en tu lugar, que el justo muera por los injustos. Para eso es la escritura. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de santificación, pero el Nuevo Testamento nos habla de justificación. Si tú tratas de agradar a Dios por tus propias obras, no podrás hacerlo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Buscan la santificación, pero no lo logran, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, me arrepiento de mis pecados y reconozco que no hay salvación aparte de Jesús el Mesías, entonces Él viene a mi vida y Él empieza a vivir su vida en mí, y yo soy declarado justo. Yo soy justificado por la gracia, y cuando yo soy justificado por la gracia, puedo vivir una vida santificada, pero no al revés. La santificación no me justifica, la justificación me permite buscar la santificación. Toda la escritura es inspirada por Dios. Otras versiones no dicen toda escritura, otras versiones dicen cada escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, usa toda la Biblia, usa todo el río de la revelación de Dios, que comienza desde el Génesis con la creación del hombre y la caída del hombre, y cómo se dirige hacia la desembocadura que termina en el río de la venida de Cristo como Señor y Salvador, e incluye el Nuevo Testamento.
Mira lo que Pablo escribe acerca de sus propias epístolas. No solamente el Antiguo Testamento es palabra de Dios, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y es tan palabra del Señor que mira lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice acerca de sus propias epístolas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Estamos en qué punto? En el punto de que Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Se refiere al Antiguo Testamento, es un hecho. Pero también lo que dice Pablo acerca de sus propios escritos. Dice: damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué está diciendo Pablo? El Antiguo Testamento es palabra de Dios, Timoteo, y lo debes predicar. Pero el Nuevo Testamento, lo que se está escribiendo, mis epístolas, también son palabra de Dios y debes predicarla. Bueno, pero Pablo está hablando bien de sí mismo. Ok, veamos lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y podríamos pasarme todo el resto del día dando citas que comprueban que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Versículo 15, escribe Pedro: la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, se ve que Pedro estaba leyendo las epístolas de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. O sea, no estaba en circulación para todo el pueblo de Dios, pero sí había algunas pequeñas copias que estaban siendo empezadas a distribuirse en el mundo conocido. Y Pedro tiene una de esas copias y dice que Pablo os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, como también las otras escrituras. Las escrituras de Pablo, como las otras escrituras, son palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento son una pieza, son una torre firme en donde nosotros podemos depositar nuestra fe. La escritura es inspirada por Dios y en el original dice que es respirada por el Señor. Timoteo debe usar todo el contexto de la Sagrada Escritura, no porciones escogidas aleatoriamente o su apreciación personal. Y esta escritura es dada por Dios, el creador de todo lo que existe. Y no es para beneficiar un partido de derecha, un partido de izquierda. La Biblia no tiene nada que ver con eso. La Biblia lo que quiere implantar es el reino de Dios aquí en la tierra. Pero la Biblia no solamente es para informarnos, sino que la Biblia es útil. Y ahí está en Timoteo, para enseñar, para exhortar, para corregir, para educar en justicia, para que el hombre de Dios sea adecuado, completamente eficiente, equipado para toda buena obra. La palabra del Señor es útil, puede transformar tu vida, puede hacerte una nueva criatura. Empieza a leer la Biblia regularmente. Si nunca lo has hecho, yo te animo que vayas al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, y empieza a leer el Evangelio de Juan, el cual es sencillo, fácil de entender. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y Él te va a hablar. No te digo que busque tal cosa, no, Él solito te va a hablar porque es palabra de Dios. Y cuando termines, regrésate a Mateo y empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas y sigue con el resto del Nuevo Testamento. O empieza con el libro de los Salmos y Dios te va a hablar porque es palabra de Dios para salvación. Y va a llenar tu vida de paz. A pesar de que las circunstancias alrededor tuyo sigan caóticas, y te va a dar esperanza. Y si crees lo que está allí escrito, vas a alcanzar la salvación. La meta entonces en la vida cristiana es la madurez. ¿Qué legado estás dejando tú a la siguiente generación? Deja un legado espiritual. Tú que me estás escuchando, me estás viendo. Deja un legado, una herencia espiritual de amor por el Señor. No es que nosotros de tal religión o de tal denominación hacemos así. No te estoy diciendo que dejes un legado de denominaciones ni de religiones, sino del reino de Dios. Por el Señor, pasión por el Señor, entrega por el Señor. Que tu carácter sea formado por el Señor. Que tu vida sea transformada. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19.
sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti te alcanzarán. Y si te arrepintieres y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, con todo tu corazón y con toda tu alma, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia,